Hola, Hola, hola Doc, hola, buenas tardes. buenas tardes, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, Doc. Bueno, Muy bien. hola, buenas noches a todos. Hacemos la presentación. Acá estamos en el vivo de Abogados en Redes. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Estamos en este vivo de Abogados en Redes. Mi nombre es Lara Pons, soy de la localidad de Villa María, provincia de Córdoba. Soy abogada, formo parte de la plataforma de Abogados en Redes. Hoy vamos a conversar amparos de salud con la doctora la tenemos acá en el vivo, la doctora López Arzumendi Beatriz. La plataforma de abogados en redes lo que tiene es capacitar tanto a estudiantes como a abogados, bueno, todo lo que tiene que ver en cuanto a lo que es el derecho. Por eso hoy tenemos el placer de tenerla con nosotros la doctora y vamos a hablar de un tema tan importante que, bueno, que nos aqueja a todos y que cuando tenemos que ejercer la profesión es complejo. Así que, bueno, Doc, primero la quiero presentar antes que todo, de empezar a hablar. La doctora es docente graduada en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho de Salud, Discapacidad y Previsional, es miembro del Conservatorio de Salud de la UBA, ha realizado capacitaciones sobre amparos en nuestra plataforma y otras, ha disertado en charlas sobre amparos de salud y protección al adulto mayor, en capacitaciones organizadas por el Instituto de Derecho Previsional y Protección a las Personas Mayores del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, ha realizado publicaciones en el EDIAL sobre pensiones no contributivas y es titular actualmente del estudio jurídico de López Arzumendi. Bueno, Doc, la primera pregunta que le quería hacer, que bueno, este tema que nos aqueja tanto, es cómo usted decidió especializarse en lo que es amparos de salud y bueno, y qué es lo que más se trabaja hoy en día sobre amparos. Ujú. Bueno, permitime saludar a todos los que están en vivo y que tuvieron la deferencia y el interés en conectarse y tratar este tema que es tan interesante, tan cotidiano y tan importante en la práctica profesional, que está interesando todo, tanto a estudiantes, alumnos, como a abogados ya recibidos que Sí. vuelven a tener o tienen esa incumbencia por primera vez porque les llega mucho, o al que descubre que, bueno, esa es su especialidad. Muchas gracias a Abogados en Redes y a vos por estar acá también y darme esta oportunidad. Bueno, en realidad empiezo mi fundamental materia en la que me desarrollaba era en previsional, pero empecé a notar que muchos de mis clientes, cuando se jubilaban, perdían su obra social de actividad, algo que era absolutamente catastrófico porque mucha gente tenía enfermedades muy graves, tratamientos en curso, prestaciones pendientes, muchos análisis o diagnósticos que realizarse y bueno, perdían todo. ¿Por qué? Por el hecho de que mucha gente entiende que la obtención de la jubilación obligatoriamente los deja afiliados a PAMI y eso no es real, ¿sí? Es una leyenda urbana que ANSES, el organismo que tendría que asesorar, no lo hace, ¿sí? Entonces, bueno, me pasó en varias oportunidades que eh, empecé a interiorizarme en eso y empezamos con los amparos por reafiliación, ¿sí? Eh, Estos amparos tienen muy buen pronóstico en el sentido de que si la persona, por ejemplo, tiene CUD, o sea, Certificado Único de Discapacidad, ayuda mucho más a la decisión del juez, ¿no? Aparte, bueno, como en todo amparo, lo importante es saber documentarlo, haber intimado adecuadamente. Por ejemplo, la intimación en este caso de los amparos por reafiliación es muy importante en qué momento hacerla, ¿sí? Es muy importante que se haga ni bien, como mucho, ni bien sabemos que ya está resuelta la jubilación, cuando ANSES nos notifica, ¿sí? Y bueno, ahí pediremos continuar y si no nos dejan continuar, bueno, judicializaremos la reafiliación. Pero bueno, básicamente eso fue, eso es lo que me llevó y después, bueno,
me interesó muchísimo la materia y bueno, aquí estamos, tratando de ser generosa, compartir conocimiento, que eso es lo que hace enriquecer al sector, ¿no? Claro, exactamente. Y a ver, Beatriz, ¿qué casos son más frecuentes en la actualidad de amparo que te llegan al estudio todos los días así? Mira, la reafiliación es muchísimo, muchísimo porque no quieren tener jubilados, las obras sociales no quieren tener jubilados, así que estén o no, por las dudas dicen que no los aceptan. También mucho la internación geriátrica, ¿sí? En este momento nosotros somos protagonistas de una época en la que, o espectadores, mejor dicho, de una época en la que no es que no querramos ocuparnos de nuestros padres o de nuestros mayores, sino que la gente trabaja toda, no tiene tiempo para estar 24 horas con un familiar, entonces no es una cuestión de que la persona así porque sí pide una cobertura de geriátrico, sino que muchas Claro, veces hay quien ayude, ¿sí? Y quien esté, exactamente. hay gente que necesita 24 horas atención y realmente la atención privada en el domicilio es realmente costosa, se necesita de muchas personas que a su vez suplanten a las que están de manera titular. Entonces, bueno, la internación geriátrica es muy Complicado. demandada. Mm. Por ejemplo, en Y, PAMI no se llama geriátrico, sino que son residencias de prolongada estadía, no hay claro, mucho. Hay muchísima gente que las está requiriendo, gente con bajísimos recursos. Entonces, bueno, hay que luchar mucho con eso, insistir. El instituto a veces no siempre, no contesta, se basa para otorgar esas residencias en informes interdisciplinarios que los prolonga. Entonces, bueno, allí en la etapa previa a la judicialización es muy desgastante para la gente. claro. Entonces, algunos quedan en el camino, ¿no? Sí, mira, exactamente. Y actualmente, bueno, cuando vos lo que ves ahora, ¿qué Mm. errores ves en los abogados que comienzan a iniciar la profesión más o menos cuando empezaron a iniciar? ¿Qué errores ves a iniciar un amparo de salud? ¿Cómo lo plantean por ahí? ¿Viste? Que no es Es fácil, es un tema complejo. complejo, porque yo creo que cuando nos enfrentamos a lo médico, nos ponemos como un poquito en guardia y no sabemos por dónde empezar. Bueno, acá Sí, es algo fundamental que yo lo he recalcado también en los cursos que di para ustedes en Abogados en Redes. sí, La entrevista con el cliente es fundamental, porque hay que saber sí, escuchar, hay que hacer una escucha sí, activa, porque ahí es donde el cliente verdaderamente podés determinar qué es lo que está buscando, qué en realidad le están negando, ¿sí? Con qué documentación cuenta. El análisis de la documentación es fundamental. Vos tenés que, si por ejemplo se tratara de una prestación de estudios médicos, por ejemplo, yo he tenido hace poco, porque no terminó, un caso de un niño con posible enfermedad de Crohn, ¿sí? Es una bien, enfermedad intestinal, digestiva también, muy, muy importante. Es de las enfermedades poco frecuentes, ¿no? sí, Y bueno, y Medife no le autorizaba dos estudios fundamentales. Uno era un análisis genético. ¿Por qué el análisis genético? Era importantísimo saber de dónde provenía esto para determinar, porque en realidad no estaba determinado. Entonces al niño, ¿qué se le hacían? Se le daban medicación y tratamiento que no era el correcto. claro, sí, sí. Bueno, vamos a probar con esto. Esto no iba, el chico desmejoraba. Un niño de 5 años que faltaba todo el tiempo al jardín, o sea, su vida social estaba quebrada, estaba con tratamiento Claro, psicológico, padres desesperados porque su estado físico, su salud física, además de la mental, se estaba deteriorando y costó claro, muchísimo que Medife autorice eso, al punto de que tuvimos que, el genético sí lo autorizó, porque bueno, por la ley de discapacidad, el niño tiene CUD, claro, tiene un certificado único de discapacidad, entonces a través de eso se insistió
y tuvo que autorizarlo por la ley de discapacidad, que nosotros sabemos que están al 100% cubiertas las personas con discapacidad cuando necesitan, por ejemplo, un tratamiento diagnóstico, como es en este caso, ¿sí? También Exactamente. el otro estudio que no se autorizaba era como una resonancia con contraste y con anestesia pediátrica, que bueno, imposible que consiguieran prestador. Sí, se la autorizaban, pero como Claro, pero la autorización es papel pintado, porque si es no... como nada. No, no hacía lo que tenía que hacer, justamente. Entonces, bueno, Obstaculizar el proceso. Es así. yo cuando tenemos así, tanto personas con discapacidad o menores, eh, ayuda muchísimo la vista que el juzgado le da al asesor de menores o al defensor, mejor dicho, porque Claro. suelen hacer muy lindos dictámenes que ayudan, empujan. Yo, cuando en este caso del niño, la defensora se involucró un montón, muchísimo. La verdad que hasta me llamó por teléfono a ver, para que, además de lo que veía en la demanda, que le cuente mucho más de la conducta que estaba asumiendo Medife. Entonces, Claro. porque yo después la mencionaba en los escritos. Claro. Era, Y era, sí, hay que exponer la situación. Es así, sí, doctor. es así, es así. ¿Y qué situaciones ustedes repiten en la práctica? ¿Este tipo de situaciones se repiten a diario en la práctica de amparos de salud o no? ¿Es algo lo que me está comentando de Medife? ¿Es algo que se repite a diario? Sí, 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 en general no quieren cubrir, porque bueno, por los altos costos que tienen, o porque bueno, no, a veces hay una desprolijidad hasta de las auditorías, ¿no? Porque te soy sincera, estos estudios no eran excesivamente costosos, pero realmente vos tenés una cobertura y tenés que hacerla valer. Sí, Eh, Estás sí, hablando aparte se de lleva niños bastante y cobertura. no va a poder hacer los estudios. Bueno, este último Sí, estudio, esta resonancia, se logró hacer porque les dimos tantas vueltas, que bueno, si no tenían prestadores ellos, la claro, mamá consiguió, yo la asesoré diciéndole que vaya a buscar un turno, vaya a donde haya un prestador. El claro. prestador lo tuvo en el Hospital Italiano de Moreno. Y Ah, bueno, turno, diciéndole que, bueno, cómo tenían que hacerlo, autorizarlo a nombre del italiano, y después de muchas vistas y traslados que le daba el juez a ver qué opinaba o qué no opinaba, opina que no quiere cubrir. Eso ya lo sabemos, lo que opina. Pero bueno, se está dando mucho esto de que se está dando mucho. uno manifiesta, dan a noticia el incumplimiento y le dan vista 3 días. Y después ellos dicen lo mismo y otra vez vista de lo que yo... Claro, va Es va y viene el expediente y, y son situaciones urgentes, son situaciones para, no son para esperar. te estoy hablando Pasa. del dictado de la medida cautelar, 1 año. Más el Claro, tiempo papás estuvieron o sea, en tratativas administrativas. claro. Había un bot que les contesta siempre lo mismo, que está en estudio, que está en auditoría. Bueno, todo ese camino, la gente viene muy, muy herida. Eso es lo que Y tiene. sí, y son situaciones urgentes, como decimos siempre, es salud. Es salud, Eh, es no pasa salud. como familia, que veo que familia demoran un montón los casos y demora un montón y son los alimentos de los niños, entonces eso se reniega mucho. Es lo mismo. Eh, ¿Qué situaciones concretas le llevan a iniciar un amparo? Por ejemplo, estos acá, estas Estos cosas son las que dos, son. fundamentalmente, y acá déjame resaltar algo muy importante acá, que hablábamos hace un ratito de la documentación, ¿viste? Sí, Es importante contar con una buena historia clínica, una orden médica que esté absolutamente, que sea justificada, completa, ¿entendés? ¿Qué quiere decir? No la descripción lisa y llana de la práctica, sino que tenga como una anotación auxiliar que haga el médico en un recetario común, donde diga por qué está prescribiendo eso, ¿sí? ¿Por qué sí, específicamente lo prescribe? Y no otra cosa, ¿sí? Eso pasa también en las prótesis, ¿sí? Que muchas veces los médicos solicitan una prótesis determinada, en general que es importada y muchísimo más cara que la nacional,
y las obras sociales o prepagas ofrecen la nacional, pero nosotros tenemos que pedirle al paciente, al cliente en este caso, que si en ese momento el juez, perdón, el médico no ha sido suficientemente claro de por qué pide eso, que lo vuelva a consultar para que se explaye un poquito más. Porque bueno, sabemos que el amparo funciona si hay peligro en la demora y está justificado lo que estamos pidiendo y la urgencia. Sabemos que el amparo es para casos en los que el peligro en la demora haga perjudicar la salud, en este caso, un derecho constitucional y de rango de derecho humano como la salud, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Otra cosa importante para que tengan en cuenta es muy, a pesar de que uno tenga una negativa, es importante volver a intimar, ¿sí? Ah, bien. Por excelencia que yo uso es la carta documento, ¿sí? Claro. Porque nosotros ahí damos un plazo más o menos según de qué se trate la prestación que no se está cumpliendo, que se está negando o que hay silencio de la prepaga o la obra social. Notifica, por carta documento y notificaría. Un medicamento muy costoso, 5 días, pero hay cosas Claro. de autorización realmente de una práctica, 48 horas, 72 horas. Tampoco vamos a poner plazos que no puedan cumplir, ¿no? Ni que No, no. sirvan. Y, Doc, ¿y qué pasa si, por ejemplo, la persona tiene algún problema con la obra social o con la cobertura? Es lo que usted me está diciendo, que notifica con carta documento, o si le ponen obstáculos, sería eso, al Claro, proceso. a veces, o sea, vos podés accionar por amparo cuando te niegan, cuando no te autorizan o te autorizan parcialmente, ¿sí? Eso Claro, pasa en las prestaciones por discapacidad, las prestaciones de educación o de educación, sí, en general. Que, por ejemplo, yo estoy pidiendo para un niño con autismo maestra integradora, musicoterapia, psicóloga, transporte, por ejemplo, me autorizan, ojalá, transporte o claro. musicoterapia. Las otras dos son importantísimas porque son la ayuda que tiene el niño en la escuela, en el aula. Entonces, bueno, no todo está perdido, porque por ejemplo a mí me ha pasado, una mamá vino desesperada en marzo, que tenía casi un 20% de las prestaciones que el nenito necesitaba Claro, autorizadas. Y bueno, se sí. venía marzo y era un desastre, no podía continuar. ¿Dónde está acá? Sí. ¿Te Continúa el sale? tratamiento, bueno, un perjuicio total. Bueno, intimamos por carta documento y nos manifestaron que si bien, la llamaron a ella directamente, a la mamá, estaban muy atrasados, estaban autorizando el año anterior, ¿sí? Se iban a poner a evaluar todo lo que ella había planteado en la carta documento y que, bueno, que le complementara ¿cómo es? Información más, porque hay que complementar. Ella ya había presentado toda la documentación, ¿no? Ahora te explico cómo se presenta la Sí. documentación en la parte de discapacidad. Entonces, ahí inmediatamente se pusieron en contacto con ella y empezó la ruedita, le empezaron a dar las autorizaciones, ella tuvo que manifestar qué días iba a ir a musicoterapia o qué día iba a ir a la psicóloga, y bueno, así se pudo. A veces no todo es lucha. A veces, No todo está perdido, como dice el dicho. claro. Y, doctor, ¿cuándo usted considera que conviene consultar a un abogado en estos casos? Justamente lo que me está manifestando, cuando no le dan las prestaciones, cuando no Claro, responde. cuando, Claro, por ejemplo, cuando la hacen ir y venir a la gente con tanta información. pregunta. Burocracia, ¿no? No, esto no le corresponde porque no está en el PMO, porque no está en su plan, usted tiene plan, por ejemplo, este nene de la posible enfermedad de Crohn, porque él era plan bronce y esos estudios eran para Claro. plan oro, y bueno, no, eso, la gente viene con un nivel de desgaste, de desorientación, que salir. Y bueno, ahí le empiezan a decir, hacer un amparo y qué sé yo, pero bueno, el amparo es un compromiso que tienen que asumir, económico, es un Sí, compromiso también de saber esperar, de confiar en el abogado, en la persona a la que dejan nada más y nada menos que la salud del hijo, ¿sí? el hijo, exactamente. No me quiero comparar con un médico, pero en este caso estamos como, bueno, somos los que allanamos el camino, ¿sí? Entonces, Exactamente.
como más fácil, tenemos los En ese derechos. sentido, claro, en ese sentido sí, sí, urgente. Cuando empiece ese peloteo de los mails, las autorizaciones, que sí, que no, que está autorizado, pero y cuando ya está autorizado y los padres tienen que caminar toda la Argentina para ver dónde están los prestadores, bueno, no, De hay terror. que hacer otras cosas. ¿Mm? ¿Y usted qué es lo que nota con las personas? ¿Qué es lo que nota que los errores que cometen a diario? Antes de consultar a un abogado, ¿qué errores por ahí comete la gente que usted puede ver o que se equivoquen? El Y, cliente, no sé. Por ahí que y la gente, no sí, documentarse bien, ¿sí? No, claro, la o sea, información. a veces, claro, a veces no se le pregunta, no se le pide al médico mayores especificaciones. Hay médicos y médicos, hay médicos mucho más abiertos, otros médicos que son más herméticos y bueno, no explican tanto. Entonces, bueno, y también el quedarse así en cero y decir, bueno, está bien, no nos lo van a cubrir, voy al hospital. Y hay posibilidades, si nos informamos, siempre la información es valiosa, ¿no? Para todos los actos de Para la vida. todo, En este para caso, todo. en este caso más. Es importante que la gente conozca los derechos. Y espacios como este nos sirven para eso, para que esto se Sí, sí, difunda, sí. para que, bueno, no nos quedemos con, no, me lo niega. Porque Claro, me OSECAR, lo negó y quedó ahí. Sí, OSECAP no acepta jubilados, OSECAP no cubre geriátrico. Unión personal no cubre. Y o lo bueno, dejamos ahí porque no sé, va a pasar mucho el tiempo y no, vamos a demorar mucho, entonces lo que claro, hay que iniciarlo, es así. por lo menos empezar a informarse y ver qué Claro, pueden dar al caso, porque viste, la casuística es enorme. No todos los amparos son iguales, no todos los clientes no, son iguales, ni somos cada todos. caso es particular. Yo trato Exactamente. de hacerlo con la mayor cantidad de material documental posible, ¿sí? Porque Sí, así y todo te puede pasar que lo iniciás y en vez eh, de encaminarse a dictar la medida cautelar, piden otra vez que en el término de 48 horas se expida la obra social a ver si qué actitud va a tomar, qué conducta va a tomar, ¿sí? Entonces, claro, bueno, horas no es tanto. Pero por lo menos vos te quedás tranquila que agotaste todas las instancias, ¿sí? las distancias, bien. ¿Y algún caso así puntual que usted le haya quedado todos estos años de profesión y de experiencia que le tiene, que se especializa en este área, que tenga, que pueda Los contarnos vivencias así? Y los casos de discapacidad, ¿viste? Son muy duros. Me han tocado discapacidad con niños, ¿sí? Con niños con AME2, que necesitaban, por ejemplo, una silla de ruedas con muchas especificaciones, eh, tenía que tener un niño que no se podía mantener parado y por lo tanto, bueno, tenía una sujeción en el pecho, otra en el cuello, y bueno, fue con IOMA, justamente. Bueno, y ahí, viste, tenés que pelear bastante, porque por ejemplo nos decían que estaba resuelto el expediente administrativo cuando pidieron los papás. Y nada que ver, no era, o no, viste, te contestan o no te mandan nunca el expediente, vos citás el expediente, una prueba que tienen los terceros y ellos no lo pasan nunca. Bueno, entonces ahí hay que ser enérgico, impulsar mucho el expediente, estar mucho atrás. Pero me sorprendió gratamente la médica cuando se entregó la silla de ruedas fue con la supervisión, yo pedí que sea con la supervisión de ella. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si la recibíamos y estaba mal, ¿qué hacemos? Porque la ortopedia te hace firmar un montón de conformes. Entonces, bueno, hay que ser muy estricto en eso, ¿no? Pero ahí tuvimos mucha colaboración de la doctora, una doctora de hospital, se portó muy bien, muy bien. Y después otro caso, por ejemplo, que es reciente, en Bahía Blanca, una señora muy mayor, de 89 años, con una enfermedad oncológica en el fémur, se le indica una radioterapia de avanzada, porque la radioterapia común podría llegar a afectar a toda la pierna y poder llegar a perderla, ¿sí? Claro, La verdad que la documentación que me trajeron fue súper prolija. Estaba hasta la médica tratante, esto también idioma.
la médica tratante había hecho todo un informe de por qué sí era esa terapéutica y por qué en la otra no, ¿sí? Por esto mismo que te digo, y basada en informes internacionales, médicos de mucho prestigio, y así todo, porque bueno, eso es algo, nos tocó un juzgado que ahora les explico cómo es el tema de la competencia un poco, un juzgado de provincia, un juzgado en provincia, los amparos se sortean y pueden caer en cualquier materia, ¿sí? Un juzgado laboral, uno de familia, un civil y comercial o un contencioso administrativo. Bueno, nos tocó en un juzgado penal. Y el juez, a pesar de que estaba realmente todo servido, porque era mirar y ver que, bueno, no se estaba cubriendo, y esa sí era una radioterapia muy costosa. Bueno, quiso que hagamos una audiencia con la médica. Te fuiste, Lara. Hola. Acá estoy, Doc. Un inconveniente técnico, ya está todo bien. Les estoy escuchando. Tuvimos que tener la audiencia con la doctora estaba media reticente, bueno, la tuve que convencer, mire, doctora, va a ser 5 minutos nada más, no, bueno, fue así, ya tenemos sentencia, en esos sentidos sí, el juzgado penal muy rápido, muy rápido. Y también, cuando tuve esa experiencia del chico con AME2, eh, la, el juzgado que me tocó es un juzgado laboral y también la doctora, la auxiliar letrada, en este caso el juzgado, muy, muy pro para que todo se resuelva, para que todo se agilice. Muy bien, muy bien. Y esa gente había tenido tremendos problemas previos a iniciar el amparo. Hasta habían tenido que suspender 2 o 3 cirugías. No, un camino muy, muy tortuoso, muy tortuoso. Así que, bueno, por suerte se pudo continuar. Ujú. Doc, estoy viendo acá en el chat, a ver si hay consultas, alguien que quiera hacer alguna consulta, Bueno, y ve para que estoy viendo, alguien que quiera preguntarle algo a la doctora. Estoy viendo que todos están saludando, pero no estoy viendo alguna consulta en particular. buenas noches a todos. Sí, Bueno, ya, y que excelente, excelente toda la explicación que nos dio. Acá me dice Gaby si hay alguna ley específica que se base el amparo, si no leí mal, el amparo de salud. bueno, la ley, o sea, los amparos se rigen por la 16. Hay dos leyes. Una que es en la provincia de Buenos Aires y otra en la ley nacional, ¿sí? Pero el amparo, esas son las leyes de amparo, que traen todo la cuestión procesal. El tema es que todo lo que es salud es una materia, en lo que es legislación, es muy profusa y no está codificada, ¿sí? Entonces, te vas a basar en la Constitución Nacional, porque bueno, el derecho a la salud es un derecho de raigambre constitucional y de índole, de categoría, está categorizada como derecho humano, como dije hace un ratito. Después, bueno, tenés un montón de leyes la ley de obras sociales, prepagas, todas las disposiciones sobre PMO, o sea, plan médico obligatorio, eh, Claro. eh, y después todas las leyes de protección a las personas del paciente oncológico, las leyes sobre enfermedades poco frecuentes, bueno, sobre diabetes, ¿sí? Entonces, Claro. todo, los tratados internacionales y las convenciones sobre las personas con discapacidad, todo eso nos nutre mucho de basamento legal para poder plantearlo en la demanda. Y la Claro. jurisprudencia, bien, la jurisprudencia es una fuente de derechos, ¿sí? Y acá Eh, otra consulta, que no sé bien el nombre, pero me dice que es importante, ¿qué documentación indispensable debemos tener en cuenta a la hora de presentar un amparo? Que lo había bueno, dicho antes, pero le había ¿cómo le- cortado el... ahora la sistematizo? El DNI, el carnet de la obra social,
las intimaciones que hayan hecho, tanto sea una intimación por carta documento, o a veces nosotros intimamos como presentamos o el paciente o el afiliado presenta la documentación para autorizar a través de un mail de autorizaciones, eso también es importante, eso nos sirven las sucesivas comunicaciones que han tenido con la obra social o con la prepaga y las respuestas, ¿sí?, que tuvieron. Eso es importante. Después la historia clínica es base, ¿sí? Historia clínica, estudios médicos, prescripción de la prestación o de la prótesis o del medicamento, y la justificación, que sea una bien cerradita, bien justificado, bien completa, ¿sí? ¿Por qué está prescribiendo eso y no otra cosa, ¿sí? Siempre basado en la conservación de la calidad de la salud del paciente, ¿no? La salud que ¿sí? Después, bueno, si te tenés que basar en estudios médicos, presentar no estudios, artículos médicos, publicaciones, ¿sí? Esto sobre todo en los casos de enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, ¿sí? Eso también es valioso, aplicables a ese caso, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad que muy útil todo, su clase, todo lo que nos explicó hasta recién. Le agradecemos un montón que esté con nosotros. Bueno, a todos decirle que la doctora, ella da la capacitación en la plataforma de amparos de salud, bueno, para los que se quieran anotar, y también en el caso que si quieren alguna consulta particular, le podemos pasar el contacto de la doctora. Bueno, y o por más encuentros como este, no sé, Doc, si quiere agregar algo más. Yo creo que fue muy completo. Creo que estos espacios son altamente valiosos, porque como te trato, nosotros ahora estamos entre colegas, pero la difusión adecuada de los derechos que tenemos, de cómo tenemos que litigar, de cómo tenemos que pararnos frente al caso, cómo tratar al cliente, son de fundamental importancia, ¿sí? Nosotros también tenemos la posibilidad de hablar, una vez que esté iniciado el expediente, ahora en la era de la virtualidad, hablar al juzgado, plantearlas, siempre con el respeto debido, ¿no es cierto? Lo que pasa que ahora está pasando, como con algunos colegas comentamos, el hecho de que lo iniciamos, quizás es rápida el dictado de la medida cautelar, pero después se empieza a ordinarizar, se empieza a lentificar. Y es ahí donde nosotros, bueno, tenemos que tomar estas herramientas de poder, bueno, hablar, impulsarlo, no solo con escrito, sino a veces pedir que se agilice, o pedir, bueno, ¿por qué está pasando tal cosa? ¿Por qué no se está, como es, otorgando la prestación? Y saber cómo explicarlo en el expediente también es importante, ¿no? También es muy importante. Así que bueno, Muchísimas gracias, Doc. Un a usted placer estas tenerla con nosotros. iniciativas importantes, y a disposición de los colegas para lo que necesiten. Si necesitan alguna duda que sea aclarada, me pueden mandar un mail, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por estar acá, presentes. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos, que descansen. Adiós, gracias.